Así vivo yo, errante y solitario igual que tú, una mujer. En la edición de esta noche nos dirigimos aquí al Instituto Oncológico Regional Cibao a tratar un tema que dio mucho de qué hablar en el país. La situación en la que se estaba desenvolviendo este centro, que una gran parte de la población desconocía y que cuando se puso en conocimiento una serie de irregularidades, pues eso detonó en un conflicto que yo sé que muchos de ustedes conocen. Para ello invitamos hoy a dos figuras que fueron, vamos a decir que protagónicas en el desenlace de este conflicto. A mi derecha, empezamos, ¿verdad?, por la dama, la doctora Nali Cruz es vicepresidenta del patronato que dirige este importante centro oncológico, y a mi izquierda el doctor Juan Vila, que es el director de cirugía oncológica. Así que con ellos vamos a conversar sobre este tema, fundamentalmente para nosotros edificar más a la población y para que entonces también se conozca ya esta nueva etapa que se está viviendo en este importante Instituto Oncológico del Cibao. Voy a comenzar con que me expliquen cuál fue el origen exacto del conflicto, y como quien hizo el detonante de todo esto, que fue el doctor Juan Vila, vamos a empezar entonces por el caballero. Doctor, quisiéramos nosotros que usted pueda dar una explicación ya lo más amplia posible de cómo usted detectó, cómo ustedes detectaron las irregularidades que se estaban cometiendo aquí. Gracias, Iván. Realmente la historia ya es bien conocida. Nosotros estábamos dando cuenta que una persona estaba dirigiendo los destinos de esta institución como si fuera algo propio, como si fuera una finca de su propiedad. Yo diría, ahora me doy cuenta que yo me equivoqué, yo decía que era una finca de propiedad, pero yo quiero decir que en realidad era como una pulpería de antes, que se echaba todo en un cajón y después se recogía dinero en una funda y se lo llevaban. O sea que había una situación muy caótica. Luego nos dimos cuenta por iniciativa de la doctora que había una situación legal. Hacía mucho no se hacía elecciones. Yo tuve el privilegio de ir a la fiscalía en 3 ocasiones y me reuní y di declaración incluso antes de que me desvincularan. Pero parece que alguien le dijo esa situación. Cuando él se entera también de que cuando a la doctora Nali Cruz en el mes de mayo, él la canceló, pero le echó para atrás. Entonces, se entera de que yo mismo estaba haciendo una revolución, porque yo le dije, el lunes aquí vamos a tener problemas. Y entonces, él se entera de eso, pero después, aunque él echó ya la cancelación. La desvinculación suya vino ya por lo que usted había estado denunciando de las situaciones que se estaban dando internamente aquí. Bueno, sí, pero que yo hablé con él. Él me invita a una reunión, pero ya a mí me avisaron que por la calle, porque él hablaba, él dijo, yo voy a cancelar a Vila. Mañana lo cancelo, dijo en el fin de semana. Y el lunes inmediatamente vino. Y cuando estaba aquí, bueno, él me llama para una reunión. ¿Qué dicen los médicos o cómo yo me manejo aquí? Y yo le dije, no, usted está trabajando, dicen los médicos que usted está trabajando esto de manera personalista, como si fuera algo propio. Y yo le dije, a usted no le conviene eso. Eso le expliqué, yo mismo como dándole un consejo. Yo dije, usted tiene que tener todo eso claro, porque usted tiene mucho en Montecristo. Usted puso eso a nombre del oncológico. Él se sintió incómodo conmigo porque yo lo estoy cuestionando. Yo dije, no, yo lo que estoy haciendo es ayudándolo a usted, porque yo le estoy diciendo que usted tiene que tener todo claro, porque aquí tenemos sucursales en Dajabón, Montecristi, Tamboril y a otros barrios de Santiago. Entonces yo le decía que tenía, en Samaná creo que también hay un lugar de sonografía y esas cosas. Entonces yo le decía, usted tiene que tener todo claro. Entonces sentía, ¿quién es usted? Yo soy un ciudadano dominicano y que trabajo aquí, pero que quiero ayudarle a usted.
Entonces se sintió como muy herido, porque él parece que está impuesto como a hacer esas cosas y yo le dije la verdad de lo que yo pensaba, que era eso. Y ahí comenzó todo, me dio la cancelación, que él dice que fue el patronato que me canceló, pero esa hoja nada más la firma él. Cometió el error de decir la dirección médica, y la dirección médica no firmó esa carta. Yo tengo esa carta en mi poder. Y entonces después corrigió porque en solidaridad conmigo, otro cirujano oncólogo, que es el coordinador de la residencia y toda la residencia y la parte de cirugía oncológica, lo cuestionan y le dicen, ¿qué pasó con el doctor Vila? Dice, no, nombren un portavoz de entre ustedes. Dice, no, pues usted canceló el portavoz de nosotros. Entonces cuando el coordinador de la residencia, Manuel Guzmán, lo enfrenta también, o enfrenta a alguien, ni siquiera fue a él, bueno, también lo cancelaron. Al coordinador, el que dirige los residentes, la escuela de cirugía oncológica, porque aquí hay 3 escuelas de oncología, la de cirugía oncológica, gineco-onco y oncología clínica. Doctor, ¿cuáles fueron las irregularidades más serias que usted empezó a detectar y que la empezó a hacer pública? Bueno, yo lo que en este caso, yo sabía que algo andaba mal, pero yo no tenía prueba de nada. Pero lo más serio es que yo decía, oh, pero este señor no hace elecciones. Yo leí los estatutos, me lo leí, me lo aprendí. Y sé que a cada 2 años, pero él me dijo a mí en una reunión, no, ya eso yo me lo modifiqué para cada 4 años. Digo, ¿y usted lo asentó en la Procuraduría? Yo no dije nada, y él me dijo, lo asenté en el ayuntamiento y otro sitio que no me mencionó. Y yo me quedo callado porque yo sé que en la Procuraduría, que ya yo tenía los documentos, los únicos documentos que se habían asentado del oncológico. O sea, ya yo lo tenía en la mano, que me lo habían conseguido por ahí. Entonces, como yo me había reunido y había hablado, recibí consejos también de la Procuraduría, cómo conducirme, di declaraciones que deben estar por escrito allá de las cosas que yo consideraba que estaban mal hechas. Entonces, la prueba que yo tenía, lo único que yo podía decir era que se manejaba, que él era el presidente y tesorero, que nunca el presidente del patronato nunca había cobrado aquí. O sea, siempre eran honoríficos, que él dijo que han habido 7 hoy en una entrevista que vi, pero que nunca había pasado, sí, pero nunca aquellos habían cobrado. Es cierto que el señor Héctor Lora se tenía una asignación de 600,000 pesos mensuales por concepto de gastos de representación. Sí, eso también, a ver, yo me pongo a analizar como ciudadano y como dominicano, que ahí los impuestos internos no lo supervisan porque ahí no le descuentan nada. Porque no es lo mismo a mí que me gano 20 pesos que me descuentan. Pero él, como gasto de representación, no tiene descuento en la DGI. Se lo dan free. Pero no solamente eso. Él iba a un restaurante y él pagaba como si fuera... Él comía ahí y todos los gastos personales de él. Y muchas cosas que no sabemos, yo me imagino, él los pagaba. Como a nombre del oncológico, pero él. Porque eso son cosas... Yo digo que esto se manejaba como una pulpería, era. La pulpería de antes, que el dinero se lo entraban en fundita y lo guardaban para el otro día y lo depositaban. El mal manejo administrativo, ¿hasta qué punto pudo afectar la atención al paciente? Pacientes que son de enfermedades muy delicadas porque son de las que se le denominan enfermedades catastróficas. ¿Hasta qué punto esto pudo afectar el desenvolvimiento del instituto? Yo pienso que como él pensaba que era un negocio de su propiedad, él hacía mucho énfasis en el negocio. Porque a medida que el negocio creciera, también crecía él, económicamente hablando. Entonces yo pienso que la parte más afectada a los pacientes era el querer hacer negocio. O sea, él pensaba, esto no deja, esto sí deja. Y esa es la parte. Él quiso incluso sustituir las áreas comunes, que son los pacientes de SENASA, son lo más frecuente aquí. Nosotros tenemos el pasillo B de la segunda planta. Él fue convirtiendo todas esas habitaciones que eran de 4, las fue convirtiendo a 1, porque él quería hacer negocio con los pacientes de SENASA también. Él quería privatizar el centro. ¿Qué pasa? Mire qué sucede. Las salas comunes se llenan de una vez. Entonces, cuando un paciente que tiene que internarse, aunque sea de SENASA, yo le digo, no tengo habitaciones comunes, solamente tengo habitaciones privadas.
Entonces él quería hacer negocio cuando los pacientes tenían que pagar por el completivo de esa, porque SENASA para él no le era rentable. Pero era el 80% de los recursos que se reciben aquí son de SENASA subsidiados. Y hasta vienen SENASA contributivos. Y hasta vienen seguros privados aquí. O sea, pero el 80, 90, yo diría, de los recursos que se recogen aquí es. Entonces él, ofuscado por ganar más, porque él pensaba ganar más también. Porque esto es un asunto que había un porcentaje de ganancia que yo pienso que la vicepresidenta, que también era la auditora externa, pero era la que se encargaba de los cobros de la institución. De hecho, en los estatutos del patronato, los que son del patronato no deben ganar ni un peso. Es algo que eso es lo que se ve. Claro, porque es una ONG. Correcto. En una ONG se supone que no sí puede deben haber nombrar un asalariado, sí. Un director general. Director ejecutivo, como se dice, que ese sí es una que persona. casi, porque todo eso viene, aquí se modificaron los estatutos con la nueva ley, porque le exigieron al instituto y así fue que el doctor Arbelo llevó los estatutos en el 2017-18, por ahí. Y entonces eso es lo que tenemos asentado en la Procuraduría y que tuvimos acceso a la lectura de esos papeles. ¿Cómo designan al señor Héctor Lora como presidente del patronato? Bueno, aquí hubo una crisis una vez y tuvieron que hacer una auditoría. Su esposa en ese momento, doña Dilcia, es quien ayudaba al director del patronato que le llevaba las cuentas. Ella tenía una oficina de contaduría y entonces él le solicita y ella voluntariamente, de buena fe, quería ayudar a la institución. ¿Esa es su esposa actual? No, la ex esposa. La ex esposa. Que precisamente así era que se llamaba la empresa auditora que era aquí, y todavía tenemos papeles así con Vargas Lora y Asociados. Ahora se llama Vargas Guzmán. Yo pensaba que era por su ex esposa, pero voy a dar una primicia en público. Esa Guzmán es por la hija de Dilcia. No sé por qué, pero tienen el mismo RNC. O sea, nunca han desvinculado el mismo RNC. Es la contadora del oncológico y vicepresidente y es esposa de él. ¡Wow! Es un lío y no de ropa. Bueno, ¿durante qué tiempo se operó bajo esa irregularidad? Yo estaba calculando que, bueno, él está vinculado al oncológico como de 2010 y algo así, porque fue vocal, secretario, pero él arrancó aquí más o menos 2017 cuando muere el doctor Arbelo, queda un vacío y se hace elecciones entre 2017 y 2018 justamente, y ahí quien le tocaba, porque era vicepresidente, que siempre se intila esto, en patronato, subir como presidente, era el doctor Iván Mercader. Pero en vista de que a él lo escogen ahí un poquito, se hace algo de emergencia. Yo estaba calculando que, bueno, él está vinculado al oncológico como de 2010 y algo así, porque fue vocal, secretario, pero él arrancó aquí más o menos 2017 cuando muere el doctor Arbelo, queda un vacío y se hace elecciones entre 2017 y 2018 justamente, y ahí quien le tocaba, porque era vicepresidente, que siempre se intila esto, en patronato, subir como presidente, era el doctor Iván Mercader. Pero en vista de que a él lo escogen ahí un poquito, se hace algo de emergencia, por decirlo más bonito, y estaba la mayoría de sus votos, lo tenía él con su gente. Bueno, pues vamos a hacer entonces una pausa breve para ir allá a la dirección máster y regresar entonces con este conversatorio de este importante tema para Santiago y cómo ya ha tenido una solución. La doctora Nali Cruz, quien es la vicepresidenta del patronato, estará conversando con nosotros en breve.